Hola nuevamente a todos a su clase de español. En esta ocasión para los de décimo vamos a hablar sobre el verbo haber. Y es que el verbo haber en muchas ocasiones lo decimos mal, lo escribimos mal, no nos percatamos y estamos alimentando el mal uso de este verbo. Entonces, para iniciar, vamos a ver por qué es importante. Es importante porque el uso de este verbo es en ocasiones equivocado y no nos damos cuenta, no lo sabemos, no nos ayudamos tampoco a que esto cambie y realmente lo podamos utilizar. El mal uso del verbo haber puede en ocasiones bajar puntos en exposiciones futuras. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes van a exponer, cuando ustedes van a hablar en público, en ocasiones utilizan mal este verbo. Esto va a ocasionar en un futuro pena porque en un futuro van a decir, hey, no se dice de esta manera, se dice así, tenga cuidado. Y puede ser frente a su jefe, puede ser frente a una exposición delante del grupo o, ojalá no quiera, en un grupo mucho mayor, quizás un auditorio repleto de gente donde usted lo use mal. Cantantes, poetas, escritores, pintores, artistas, en fin, políticos, tienen como base este verbo también para hablar, así que es importante por eso. Y además existe una confusión de uso. Esto ha causado tergiversaciones, o sea, hace cambios en lo que realmente o cómo se utiliza realmente este verbo. Entonces, lo primero, hubo o hubieron. Nos va a decir la Real Academia lo siguiente, que puede funcionar como forma de la tercera persona del plural del pretérito perfecto simple o pretérito indicativo de la perífrasis verbal haber de más infinitivo, que denota obligación o necesidad y equivale a la más usual hoy tener que más infinitivo. Y ustedes dicen, profe, eso está hablado como en jeringonza. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuándo se puede utilizar? Explíqueme más bien con sus palabras. Y claro, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer basado desde la teoría para que entendamos cómo se analiza esto. Vamos a comenzar con lo básico, tercera persona, ¿sí? Como la forma de la tercera persona del plural. Sabemos que el plural es cuando hay varias personas y singular cuando es una. Entonces, nos vamos a dirigir inmediatamente a la Real Academia a ver cuál es la tercera persona del plural y del pretérito. Profe, ¿cómo así pretérito? ¿Qué es pretérito? Pretérito se encarga, es cuando ustedes dicen pasado. En la gramática se dice pretérito, ¿sí? No se utiliza muchas veces del pasado, del pasado, no. La palabra teórica es pretérito. Entonces, tercera persona del plural, vamos a ver cuál es. Pretérito, o sea, pasado. Tercera persona del plural. Y así vamos a llegar acá, a la Real Academia Española, que ustedes pueden obviamente ver en internet, escribir Real Academia Española, lo que nos regimos, y lo primero que vamos a saber es que haber es un verbo, ¿no? Termina en er, ¿sí? Y que se puede conjugar. Cuando una palabra se conjuga quiere decir que es un verbo y eso lo tenemos claro. Entonces, vamos punto por punto. Primer punto, acá dice aux, y mire lo que nos sale, verbo auxiliar, ¿sí? Que es usado, ¿no? Su uso es como verbo auxiliar. Vamos a mantener eso ahí como definición. Y es que generalmente el verbo haber se utiliza como un auxiliar y ya vamos a ver paso a paso cómo funciona esto. Para conjugar otros verbos en los tiempos compuestos, yo he amado, tú habrás leído. También sirve como con infinitivo de denotar deber, conveniencia o necesidad de realizar lo expresado por dicho infinitivo. He de salir, habré de conformarme. Bueno, esto lo vamos a ver paso a paso y ya vamos a ver cómo funciona esto. Por ahora vamos a darle conjugar. Muy bien, conjugamos el verbo. Aquí está cómo se conjuga, ¿no? Es un verbo irregular, entonces va a ser difícil su conjugación. Pero vemos en presente he, has, a, hemos, habéis, han, a. ¿Sí? Entonces, he jugado. No vamos a confundirlo con la vocal y siempre va a llevar H porque es del verbo haber, ¿no? Listo. Continuamos y vamos a buscar esto, mírenlo acá. Tercera persona, pretérito perfecto simple, nos decía pretérito. Este es el pretérito perfecto simple. Hubieron, miren que existe solamente hubieron en la tercera persona, perdón acá. Ellos, ellas o ustedes. Es plural. ¿Listo? Entendimos qué es eso del pretérito. Hubieron. Es pasado. Listo.
Perfecto, hasta ahí vamos bien. Nos devolvemos un poco a las diapositivas entonces. Ya sabemos que es tercera persona del plural, del pretérito perfecto simple, hubieron, o pretérito indicativo. ¿Listo? De la perífrasis verbal, haber de. ¿Cómo así que de la perífrasis verbal, haber de? ¿Qué es perífrasis? Bueno, la perífrasis es cuando hay dos verbos unidos. Dos verbos unidos. Por ejemplo, haber de comer. ¿Sí? Yo tuve que haber de comido antes. Por obligación, el verbo haber me obliga a colocar un verbo más adelante. ¿Listo? Pero vamos poco a poco y más adelante vamos a intentar comprender todo. Profe, ahora vamos a ver qué son las formas no personales, porque yo no entiendo esto de las formas no personales. Antes de continuar con el hubo o hubieron. Bueno, lo que nos van a decir es lo siguiente. El participio en español, a eso se le llama la forma no personales, participio. El participio en español es justo con el infinitivo y el gerundio, una forma no personal de los verbos. Por regla general se forma añadiendo ado o ido a la raíz de los verbos, por ejemplo, amado, temido, partido, aunque existen también participios irregulares, por ejemplo, abierto, dicho o escrito. Profe, otra vez, no le entendí. Pues vámonos para acá. ¿Cómo así formas no personales? Aquí está esta tabla. ¿Sí? Formas no personales del verbo en castellano. Pueden estar en infinitivo. ¿Qué es infinitivo? Todas las palabras terminadas en, todos los verbos, terminados en ar, ir. Cantar, bailar, temer, tejer, partir, corregir. Eso es un infinitivo. Un gerundio, todos los verbos terminados en ando, endo y endo. ¿Sí? Cantando, bailando, temiendo, comiendo, partiendo, suponiendo. Y los participios, que son los verbos terminados en ado, ido, oído, ¿sí? Entonces, cantado, peleado, temido, tejido, igual, ¿sí? Dormido, enternecido. Hasta ahí vamos bien. Infinitivo, ar, ir, gerundio, ando, endo, indo y participio, ado, ido. Pero ¿por qué son no personales? Vamos al inicio de todo, cuando estábamos en primaria. Las personas gramaticales, ustedes saben que son yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Entonces, tú no puedes decir, en este caso, ellos comieron, pero tú no puedes decir ellos comió. Comió, el verbo, ya se encuentra conjugado y admite sí y solo sí, ellos. Admite sí y solo sí, él o ella. Él o ella comió. No admite ellos comió, ustedes comió. No lo admiten, está mal, como lo vemos acá. Sabemos que la forma perfecta sería ellos comieron. Por eso estos verbos son personales, porque el verbo obliga a que haya una, o si al caso, dos personas gramaticales, primera persona o segunda persona. Siempre va a estar ahí. Pero los verbos de formas no personales no admiten eso. Por eso usted puede decir él ha comido o ellos han comido. ¿Sí? Cuando usted dice él ha comido, miren que el verbo nunca cambia. Él ha comido, ella ha comido, usted ha comido. Eso quiere decir que en primera y segunda persona nunca va a cambiar comido. Y tampoco en tercera persona. Mire, ellos han comido, ustedes han comido. ¿Ven? ¿Eso qué quiere decir? Que acá, mientras que yo conjugo él comió, mientras que yo conjugo estos verbos que se encuentran en forma personal, cuando le agrego precisamente auxiliar, ahí es cuando entra la palabra auxiliar. Miren que el verbo principal es comer, comido. ¿Quién? La acción la genera él. ¿Cuál acción? La de comer. La acción la genera, el sujeto son ellos, pero ¿quiénes son los que hacen la acción? ¿Qué acción hacen? Comer. Comer es la acción. A no es la acción. An no es la acción. Es un auxiliar. Entonces, ahora sí, vamos a poder entender lo siguiente. Vamos a poder entender ahora sí por qué me dice que auxiliar para conjugar otros verbos en los tiempos compuestos. Ah, ahora sí, auxiliar compuesto. Claro, auxiliar de un verbo compuesto. Acá hay dos verbos, mire, 1, 2, haber y comer. Es un auxiliar. Así es como se utiliza este auxiliar y en esto lo tenemos claro. Vamos a continuar.
Bueno, de esta manera, entonces, ya teniendo claro que es un verbo auxiliar, ¿sí? Porque ahí funciona con otro verbo por obligación. Vámonos acá otra vez. Vámonos acá. Usos. Usos del verbo. Volvemos a la primera parte, a la primera diapositiva que les hice ver. Dice lo siguiente: como forma de la tercera persona del plural del pretérito perfecto simple, ya lo vimos, ¿no? Hubieron, o pretérito indicativo, hubieron. De la perífrasis verbal, o sea, cuando hay dos verbos, más infinitivo. ¿Qué es el infinitivo, profesor? ¿Me recuerda? Cantar, temer, todos los verbos terminados en ar, er, ir, or, ur. Ar, er, ir, perdón. Más infinitivo, que denota obligación o necesidad y equivale a lo más usual hoy, tener que. Cuando ustedes utilizan tener, siempre también obligan a una perífrasis o a algo compuesto, ¿no? Tener que hacer, tener un verbo y hacer otro, entonces así va. Y vamos a ver el ejemplo: el director y su equipo hubieron, ¿listo? Mírenlo acá, pretérito perfecto simple o pretérito indicativo, acá lo estamos utilizando, hubieron. De la perífrasis verbal, haber de más infinitivo. Recorrer es el infinitivo porque termina en er. Como usted no puede decir el director y su equipo hubieron recorrer muchos lugares, tendrá que ponerle esto que es un de, que es una obligación. Por eso dice tener que, porque usted puede decir, para decir tener que, y por obligación le tiene que colocar un verbo. Acá funciona con hubieron de recorrer, hubieron de comer, hubieron de. ¿Sí? Entonces, ya sabemos cuál es el pretérito simple o pretérito indicativo del verbo haber, hubieron. ¿Sí? Y solo se utiliza cuando es auxiliar de otro verbo y este está en forma no personal. O sea, el siguiente verbo tiene que estar en ar, er, ir, ado, edo, ido, o como lo mencionan acá, ado, ido, ido, ando, endo, yendo. ¿Listo? Mírenlo acá, está el ejemplo. Así entonces, solo si un auxiliar lo acompaña, su uso debe ser indicado. Ya sabemos cuándo podemos decir hubieron. También, mírenlo acá, para formar seguida el participio del verbo que se está conjugando la tercera persona del plural del tiempo compuesto denominado pretérito anterior o antepretérito indicativo. Hubieron terminado, hubieron comido, hubieron salido, hubieron terminado la cena, fueron a jugar. Acá está una oración. ¿Qué quiere decir esto? Pues chicos, no nos compliquemos. Mire, el verbo hubieron está acompañado de un verbo en gerundio porque termina en ado. Esto no lo tenemos que aprender, las terminaciones, ¿sí? En un participio ado, véanlo acá, ado, vuelvo acá, hubieron comido, ido, eso quiere decir que ido es un participio, listo, ahí están los dos verbos. Cuando se refiere del tiempo compuesto, esta palabra compuesto nos va a indicar cuando hay dos verbos, mírenlo, hubieron comido, dos verbos unidos, hubieron comido, hubieron salido, hubieron comido, hubieron salido, en fin. Vamos a cambiar acá por jugado. O puedo escribir acá, como ya lo vimos, hubieron de jugar, ¿no? Miren, aquí está un ejemplo de uno. Listo. Por eso, para terminar, no se considera correcto el uso de la forma hubieron cuando el verbo haber se emplea para denotar la presencia o existencia de dos personas o cosas. Pues con este valor haber es impersonal, acuérdense, impersonal, los verbos impersonales, y como tal carece de sujeto. El elemento nominal que aparece junto al verbo es el complemento directo y se usa solo en tercera persona del singular. Ya vimos cuál era la tercera persona del singular. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que nos quiere decir es que nosotros no podemos decir hubieron personas. ¿Por qué? Porque persona no es un verbo. Y solo hubieron se puede utilizar cuando hay un verbo acompañándolo porque es auxiliar. Por eso la forma indicada es hubo personas,
hubo gente, ¿sí? Hubo gente que me agredió. Así fueran muchas personas, se dice hubo. Porque cuando yo digo hubo gente, y lo vamos a hacer acá abajito, cuando yo digo hubo gente, gente no es un verbo. Al no ser un verbo, me obliga a colocar la palabra hubo. ¿Listo? Entonces, sí, esta es la forma indicada de decir hubo o hubieron. ¿Listo? En resumidas cuentas, hubieron se puede utilizar cuando es un auxiliar en una perífrasis o en algo compuesto, o sea, cuando hay dos verbos unidos. Y este verbo o esta perífrasis funciona si está el siguiente verbo al de haber en infinitivo, gerundio o participio. Entonces yo puedo decir hubieron de cantar, suena raro y nosotros casi no lo utilizamos, pero es la forma correcta de decirlo. Y eso sucede en un pasado anterior, ¿sí? Ellos hubieron de cantar una canción antes de eso. Quiere decir que quizás no sucedió y lo debieron haber hecho, es un supuesto, pero es la forma de decirlo, ¿sí? Hubo gente que cantó ese día, es la forma de decirlo, ¿sí? Hubieron de cantar, mire, hubieron, y hubo gente que cantó, diferente, hubo. Entonces, estas son las formas indicadas, chicos, de utilizar el verbo. Yo les enviaré estas diapositivas para que ustedes pues puedan estudiar, lo recuerden, vean el video y nos veremos en una próxima ocasión.